Perdona, María, es que no se oye. No, estás con el micrófono A ver, apagado. Sí, pero ahora. Es Ahora, que había quitado yo, vale, pero no vale, tenía que vale. quitarlo. Ah, Nada, nada. estamos con el micro viene aquí. desde Aida. Vale. Vale. Eso, que ongi etorriak, eskerrik asko hemen zaudeten hori, gim taldeko prozesu hasiko dugu gaur, eta esan dizudan moduan, ba, hori egongo da jendea, sartzen, ateratzen, kanpora, barrura, badaukagu beste irakasle bat, nire bai egongo naiz lehenago, orduan, baina nire ideia gogo asmoa zen ba, ja hastea eta prozesuarekin ja martxan jartzea, eta horregatik hori, ba, grabatzen dugu, eta ja gero hurrengo bilerak erabakiko ditugu danon artean, ¿vale? Y me paso ahora a castellano, presento como un poco más oficial y lo que os decía también por el correo. Eso, normalmente los procesos solemos hacer en euskera casi siempre la comunicación con quien es en euskera y en general, o sea, yo me suelo dirigir en euskera, pero, pero eso, hoy tenemos un poco de mix de gente y además como va a quedar grabada la sesión, y tenemos también alguna persona que ha mostrado interés, aunque esto es un proyecto dirigido a los centros educativos de Euskadi, financiado también por la Agencia Vasca de Cooperación, ¿no? Entonces, pues, o sea, vosotras como público objetivo sois Euskadi, pero sí que tenemos alguna persona de Navarra que participa también, o sea, que va a participar, ¿no? Que ha mostrado interés. Entonces, bueno, o sea, cada una, quien quiera, se expresa en el idioma que esté más cómoda y entre todas, pues nos lo compartimos. Y la presentación está en euskera, el formato a medias, ¿vale? Y luego cualquier cosa que necesitemos, eso, o sea, y Sí, conmigo en euskera, con Aida también en euskera, o sea que sin problema. Y sigo en el momento presentación un poco para ubicarnos, ¿no? Gym Taldea, ¿no? O el proceso de Gym es parte de un proyecto mayor, que es, o sea, en nuestro caso, ¿no? Eh, o sea, Skiretza 6 que decimos nosotros, ¿no? En el que promovemos la coeducación a través de diferentes objetivos, ¿no? y propuestas de actividades. Y entonces, en ese marco, que es acción feminista frente a las violencias machistas, ¿no? El objetivo como más general, en ese marco, una de las propuestas es trabajar la incidencia. Y para trabajar la incidencia creemos que además es importante hacerlo en el momento en que estamos, por cómo estamos, ¿no? Y por el proceso que ya llevamos previo trabajando con los centros educativos y con profesorado, hacerlo con profesoras, con vosotras, con mujeres, porque creemos también que es, bueno, o sea, creemos, no, sabemos que además, o sea, la mayoría de las sois profesoras las que estáis en estos procesos, pero además creemos que es importante promover, facilitar, ¿no? Dar capacidades o generar capacidades en las profesoras para la incidencia. Porque, o sea, como Alboan, ¿no? Porque o sea, uno de nuestros objetivos, ¿no? Es o sea, sensibilizar, educar e incidir, ¿no? Entonces, porque creemos que ahí es la manera también de conseguir esa transformación política, o sea, esa transformación de la sociedad. Eh, y porque vosotras en el día a día estáis haciendo incidencia, ¿no? O sea, en vuestra aula hacéis incidencia, en las reuniones de claustro, de equipo, de todo, o sea, desde que entráis al cole hacéis incidencia. Y luego porque creemos también que tenemos que movilizarnos y hacer, o sea, llevar esa incidencia más allá del cole, ¿no? Para conseguir que nuestros coles sean coles coeducativos. Entonces, desde ahí nace Gym Taldea, que es el grupo de incidencia morado, que en nuestras inspiraciones de las formulaciones de proyectos, pues salió ese nombre, y ahí nos hemos quedado y así lo estamos lanzando.
hemos tenido una fase anterior hace un par de años. Aquí participó también Ruth, por ejemplo. Entonces, bueno, desde algún cole que está ahí también, Carmel, también se ha participado. Entonces, bueno, de esa experiencia nace esta segunda fase, ¿no? Y yo no digo más, porque si no quito todo el tiempo, solo comentar eso, que está, o sea, que está, presento, vamos, es Aida, que es de Rotic y que estará con nosotros en todo el proceso. Entonces, como lo estamos haciendo en un formato mixto, en las siguientes sesiones también os propondremos poder juntarnos en presencial, ¿eh? Quien quiera, entonces estaremos con Aida desde Rotic, que está también trabajando en, bueno, nos cuenta ahora más en qué, porque de ahí tiramos del hilo. Está también Laura, que le veis ahí, porque es parte también de otras de las actividades del proyecto que os mencionaba, ¿no? Que es hacer una evaluación de algunas de las propuestas que estamos llevando a cabo. Entonces, para ayudarnos en esa evaluación, sistematización de recogida, ¿no? De estas actividades, está ella. Y por eso está presente en la reunión de hoy. Y tenemos desde Albán también está Jessica, pero que está ayudándome en el control, los mandos y está grabando la sesión. Y sí que os hacemos una ronda rapidita de quiénes estamos ahora. Alguna entrará más tarde, o sea, hay profesoras que me han dicho que van a llegar más tarde, hay profesoras que no podían venir hoy porque estaban dando clase, porque estaban en una convivencia con el alumnado, porque estaban, o sea, cosas que os pasan a todas todo el día, ¿no? Porque están llegando a casa. Entonces, entrarán y saldrán alguna más y algunas los escucharéis en la grabación después. Y hacemos una, eso, de donde veis no de tabla. Vale, bueno, yo soy Ruth, soy profesora en San José Jesuita, que está en Durango, y estoy en el primer ciclo como tutora y luego se dice OBK, como ongizate coarduraduna, entonces Kiretsa está dentro del grupo de ongizate, es una de las ramas. El casco. Ujú. En online sí, no sé si podéis hablar. Nada, empiezo yo. Yo soy Jessica, como María ya lo había dicho, soy compa de ella aquí en Educación en Bilbo. Y nada, vengo como a escuchar porque conozco muy bien como el proyecto, pero no he tenido la oportunidad como de ver cómo funciona el Gini y demás. Y nada, y ayudar a María desde atrás. Ya está. Bueno, yo soy Aida, como ha dicho María, formo parte de Roti Cooperativa Feminista y nada, pues estamos acompañando a Alboan, por una parte en una investigación, un análisis comparativo de planes de coeducación de 4 comunidades, que ahora contaré un poquito algunas conclusiones y luego pues también acompañando este proceso desde hoy. Kaixo, perdonadme primero de todo porque no se me ve, estoy teniendo problema con el ordenador, está siendo esto un poco caos, pero bueno, soy Carmela Torrente de Jesuitas Indautxu de Bilbao, profesora y tutora de tercero de la ESO y bueno, pues en este momento coordinadora del grupo de esquí del centro. Y bueno, pues nada, os pido otra vez disculpas porque os voy a tener que dejar enseguida, pero bueno, sabiendo que esto se está grabando, pues en cuanto tenga ocasión lo veré porque la verdad que tengo una tarde un poquito ajetreada hoy. Es que ricasco. Miriam y Unate, no sé si podéis acceder al micro. Bye. Kaixo, Arratsaldeon. He llegado, María. Sí, bueno, Arratsaldeon, soy Miriam, soy andereño de cuarto de primaria en el Colegio La Salle Bilbao y además de tutora de cuarto de primaria participo en el grupo de Skidecha del cole también. Qué ricasco. Soy. Y Unate no sé si puede o no puede, si no, seguimos. Parece que no.
Vale. ¿Le doy? Venga, Vale. Bueno. ya te he robado mucho. Hasiko gara. Vale, ematen du gaurko saioa pizka bat hori esperimentala izango dela, orduan, bueno, ba, ikusiko dugu nola egiten dugun, ze pizka bat asmoa prozesu bat denez, da orain azalduko ditu pizka bat helburuak, baina dira ba, elkarrekin sortzeko saio batzuk, ba, bueno, nire proposamena zen nahiko parte hartzaia, baina, bueno, horrela gaudenez pizka bat arraro, ba, egingo dugu ahal ¿vale? Decía que en principio el propósito, que aunque voy a explicar un poquito más los objetivos del proceso de estas sesiones, es construir conjuntamente, ¿no? Ahora, a partir de lo que os voy a presentar del análisis y etcétera. Como estamos un poquito hoy en la primera sesión, como decía María, pues eso, algunas online, otras aquí yendo y viniendo, igual es un poco especial. Bueno, pues que haremos igual un poco pues lo que hasta donde lleguemos, igual la segunda sesión podemos profundizar más. Que también me venía un poco a la cabeza, no sé, María, tú me dices, como te vas a ir un poquito antes, si el tema de poner la fecha de la segunda cabe ponerla o luego más adelante, digo, Creo que lo mejor será hacer después. os mando un correo Vale, con vale, propuestas, hablo con ella y vale, os mandamos algunas propuestas, vale, porque yo creo que... porque será más fácil. Vale. Entonces, bueno, pues eso, contaros un poco, a ver, paso aquí. Creo que veis la presentación, ¿verdad? Vale. Hor ikusten duzue euskeraz, presunetako helburuak, los objetivos de este pequeño proceso, digamos, serían a grandes rasgos estos tres, aunque luego habrá otros también transversales y quizás también aparezcan otros pues también más concretos o específicos, ¿no? Pero por un lado es compartir y que conozcáis el análisis y la comparación, las conclusiones generales, aunque luego también tendréis oportunidad de leerlo más en profundidad, del análisis que hemos hecho como os decía, de los cuatro planes de igualdad. Hemos hecho el análisis de los planes de igualdad, de coeducación, perdón, de Navarra, Euskadi, Navarra, Cataluña y Asturias, de esas cuatro comunidades autónomas. Entonces, sobre todo en esta primera sesión, os voy a presentar algunas de las conclusiones como más importantes y algunos puntos así como clave en síntesis para que de ahí podamos partir. Porque el objetivo también del proceso, entre otros, es que completemos un poco el análisis, no tanto el comparativo, sino el análisis de evaluación o sí, de cómo ha funcionado el segundo plan de coeducación de Euskadi en concreto, que es el que más obviamente conocéis o el que más habéis podido estar, bueno, pues en contacto, ¿no? Desde vuestros colegios, vuestras aulas y un poco pues ahí con vuestras aportaciones desde la experiencia y la vivencia, no hace falta hacer grandes teorizaciones ni reflexiones, pero desde la vivencia que habéis tenido a la hora de implementar el plan de coeducación o las acciones de coeducación a través de vuestros planes de centro, pues bueno, pues hay otros retos, vacíos y oportunidades que identifiquéis así y las compartiremos de manera en conjunta para eso, alimentar un poquito este diagnóstico y completarlo. Y como tercer objetivo, a partir de ahí, intentaremos como crear conjuntamente unas recomendaciones, un formato de recomendaciones, de propuestas, sí, de ideas para el desarrollo del tercer plan. Es verdad que ya está ahí, ¿no? Pero bueno, en algún momento podremos llegar a transmitir esas recomendaciones o esas ideas que salgan de este grupo, pues de cara a poder mejorarlo desde vuestra experiencia como profesoras coeducadoras, ¿vale? Entonces, bueno, en esta primera sesión vamos a estar un poquito más en los dos primeros objetivos, ¿vale? Eso, como os decía, os voy a presentar un poco así a grandes rasgos algunas de las conclusiones y de las ideas más importantes del análisis y la comparación que hemos hecho de estos cuatro planes de coeducación y luego os propondré pues, un ejercicio así muy sencillo para que podáis más bien vosotras completar con vuestras aportaciones, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito con las ideas de ese trabajo, ese estudio de análisis y comparativa que hemos hecho. Como os decía, un análisis comparativo de los planes para la coeducación de Asturias, Cataluña, Euskadi y Navarra. Cuatro planes de coeducación pues, autonómicos, diferentes en su estructura, en sus objetivos, aunque bueno, pues también obviamente con puntos en común. Entonces, bueno, un poquito sacándolo del documento al que ya habéis tenido acceso que os mandó María, pues vamos a ir viendo eso, algunos de los puntos del informe. Luego, obviamente, si vais al informe, pues hay mucha más información, datos, ejemplos, ¿no? Y profundizar
información para poder profundizar. Vale, entonces lo que os quería traer un poquito así a modo de primero como visual es esta tabla resumen que también aparece en el propio estudio, en el propio informe, que como su nombre indica, hace un resumen, ¿no? De diferentes bloques de análisis, cuáles son las características o ideas principales de cada uno de los 4 planes y de manera pues así bastante clara y sintética pues se puede ver un poquito pues cada plan lo que trae, ¿no? Entonces tenemos ahí la identificación general, que sería ese primer bloque, que es un poco pues la identificación de cada plan, ¿no? A qué plan nos estamos refiriendo, porque si veis por ejemplo, en el caso de Cataluña, lo que hacemos es un análisis más bien de un programa que de un plan estrictamente. Entonces, bueno, ahí podéis ver la especificidad de cada una de las comunidades autónomas, que es lo que hemos analizado en concreto, y luego también en qué momento, qué periodo tiene cada uno de los planes y qué alcance, ¿no? Entonces ahí, pues por ejemplo, en el de Euskadi, pues que es lo que pues, más cerca tenemos y más conocemos, es el segundo plan de coeducación, cuya vigencia fue desde el 2019 hasta el 23, como sabéis, impulsado, Kaixo, por el, sigo, Kaixo, por el Departamento de Educación y Emakunde. Y como sabéis, pues está en fase de diseño ya casi finalizado el tercer plan, ¿no? Como os decía. El alcance en este caso es todos los centros no universitarios, públicos y concertados. Luego vamos viendo en el resto de comunidades cómo esto pues cambia, ¿no? En el caso de Navarra, que es el plan de coeducación 2024-2028, con su continuidad a través del programa Escola, o sea, que hace la continuidad del programa escolar anterior 17-21. En este caso, el alcance es obligatorio para todos los centros sostenidos con fondos públicos. Y ahí vamos viendo un poco, si vais viendo en la pantalla la tabla, cómo pues, son pues, diferentes algunas peculiaridades, ¿no? Después de la identificación general, el segundo bloque de análisis que tenemos es el enfoque político y pedagógico. Y ahí sí que pues, vamos a detenernos ya a partir de estos bloques un poquito más en cada uno de ellos. El de Euskadi, digamos, así lo hemos sintetizado, ¿no? Luego pues se podría dar muchas vueltas y profundizar mucho, pero bueno, pues para que tengamos ahora una idea todas, o la misma idea en la cabeza, digamos que el de Euskadi tiene un enfoque de género como eje central, con referencias aún limitadas a la interseccionalidad de la diversidad, ¿no? O sea, sí que se menciona, sí que hay referencias, pero digamos como que hay un enfoque de género que se queda un poco limitado en cuanto al enfoque interseccional, ¿no? Un enfoque feminista como más amplio. Se centra en la sensibilización, en la formación de docentes y en los recursos. Sin embargo, si vamos al plan de Navarra, vemos que el enfoque sí que tiene un enfoque más, no sé cómo decirlo, un tinte más feminista, más interseccional y más de derechos humanos, o al menos más reflejado en el documento y en la información a la que hemos podido acceder a través de entrevistas y de otras herramientas de investigación, ¿no? Es decir, que están las desigualdades estructurales, aparte de género, pues de clase, de origen, de diversidad funcional, de orientación sexual, más presentes en todo el cuerpo del plan, ¿no? En objetivos, en acciones y en perspectiva también. En el de Cataluña también seguimos un poquito así, con un enfoque feminista e interseccional como más explícito. Y sin embargo, en el de Asturias volvemos un poco como al de Euskadi, ¿no? Pues un enfoque de igualdad formal, un poquito, digamos, como menos ambicioso, ¿vale? El siguiente bloque de análisis sería el ámbito de actuación, los ámbitos de actuación que recoge cada uno de los planes. Y bueno, pues ahí podéis ver un poco recogido, ¿no? De forma esquemática. No sé si igual. Ah, vale, puedes verlo. Vale. En el de Euskadi vemos que son 5 ámbitos de actuación los que se recogen: centros, profesorado, alumnado, familias y administración. En Navarra se recogen acciones en todos los niveles, también así se menciona, ¿no? Profesorado, alumnado, familias, equipos directivos y agentes sociales. En Cataluña se mencionan como ejes interrelacionados: currículo, formación docente, acompañamiento, redes, familias y prevención de violencias. Y en el de Asturias se identifican 3 ejes principales: formación docente, materiales educativos y acciones concretas con el alumnado y familias. Como veis, algunas son diferentes maneras de decir lo mismo o algo parecido, pero bueno, pues también lo vamos a ir viendo en el resto de bloques de análisis, que también la manera de presentarlo, de estructurarlo, a veces también como que genera algunas diferencias en cómo luego se aborda, ¿vale? Entonces serían los primeros 3 bloques como más generales y ahora vamos un poquito como más a cosas más concretas, ¿vale? En cuanto a la implementación, como conocéis, el segundo plan de coeducación vasco, digamos, de Euskadi, se ha apoyado en los berritzegunes para su implementación.
y el acompañamiento ha sido desigual según pues, la voluntariedad o la capacidad o la posibilidad de los centros, ¿no? Como suele pasar en esta materia de la coeducación, pues muchas veces, ¿no? Ha habido muchas veces referentes en los centros a través de los berritzegunes y a través de los propios órganos que tiene cada centro para implementar los planes de coeducación. Sin un reconocimiento formal, a veces pues una liberación horaria, bueno, que os vamos a contar, ¿no? Sin tiempo y recursos para poder llevar a cabo esos objetivos de una manera más estructurada, ¿no? En el caso de Navarra, el modelo de implementación es más progresiva, más obligatoria y hay una red estable de referentes con formación, acompañamiento técnico desde el Instituto de Igualdad y desde Educación. Entonces hay una coherencia, digamos, metodológica como más fuerte, al menos, como decía antes, en lo que hemos podido analizar en cuanto a documento y en cuanto a experiencia del profesorado que hemos entrevistado. Vale, en el caso de Cataluña, la implementación estaba muy desarrollada por fases, entonces hubo una fase que aquí también pasó en el primer plan de coeducación, ¿no? Hubo una fase de centros piloto y después ahí fue habiendo una expansión progresiva y ahí las figuras de coordinación de coeducación y también las que llaman bienestar emocional, que como habéis mencionado algunas de vosotras, a veces están relacionadas, ¿no? En el ámbito de la convivencia, del acompañamiento, de Bizikidecha, pues se incluye la coeducación, ¿no? Y por último, en el caso de Asturias, se menciona en la implementación una red voluntaria que no tiene obligatoriedad ni una estructura básica permanente y por lo tanto también, pues como pasa también muchas veces, pues depende un poco de la voluntariedad de las docentes. Vale, pasamos al siguiente bloque que sería la evaluación. En la evaluación lo que hemos observado así en ese análisis sistemático es que en el plan vasco no ha habido una evaluación sistemática estructurada ni unos indicadores definidos como muy, digamos, sí, muy estructurados o muy pautados y no hay una memoria pública del periodo 19-23, lo que hace un poco pues, difícil obviamente pues, hacer una evaluación como más exhaustiva, ¿no? En el caso de Navarra, el sistema de evaluación sí que es más periódico, sí que es más sistematizado, hay indicadores definidos por ejes y hay una revisión intermedia, no solamente al final del periodo de vigencia, sino al intermedio, que incluye la autoevaluación de cada centro de manera como más estructurada, sin un órgano, es verdad que sin un órgano externo que lo supervise, digamos, pero bueno, como que está pues más sistematizado, ¿no? Al menos es lo que hemos observado en nuestro análisis. En el caso de Cataluña, sí que hay mecanismos internos, perdón, y protocolos de seguimiento, pero sí que es verdad que los indicadores no están tan desarrollados y tampoco hay una evaluación sistemática, digamos, externa o porque como sabéis, una evaluación externa siempre permite como que sea una evaluación pues más fidedigna, ¿no? Como ahora pues comentabais que con Laura se está haciendo la evaluación de este proyecto, pues siempre hay alguien desde fuera que pueda observar y pueda verlo como la perspectiva desde fuera, pues una evaluación como más rigurosa. Bueno, pues tampoco en este caso está. En el caso de Asturias no hay una estrategia específica y se hace una evaluación general, pero que no entra como tanto a los indicadores de la coeducación coeducativos. Vale, pasamos al siguiente bloque, que serían los recursos de apoyo que aparecen en cada uno de los planes. Ahí, pues en el plan de coeducación se menciona o mencionamos en el informe el portal Eskidetzagune, con materiales que ya conocéis de sobra, ¿no? Con materiales didácticos, guías, aunque sí que es verdad que lo que sea, entre otras cosas, lo que hemos detectado o hemos concluido, digamos, es que a falta de presupuesto y de una planificación económica específica, como vamos a repetir muchas veces durante el día de hoy, pues claro, pues las cosas también se quedan un poco como sin proceso, sin sistematización. Es decir, hay una serie de materiales didácticos y guías en un lugar, pero bueno, luego qué tiempo tenemos disponible, qué posibilidades para poder desarrollarlos, implementarlos, evaluarlos, modificarlos, ¿no? En el caso de Navarra, sí que también hemos identificado, así de manera sintética, una amplia producción de materiales con una calidad, bueno, pues como ya sabemos todas, ¿no? Que el programa Escola en su momento pues siempre se ha valorado a nivel de contenidos de una manera, por la parte técnica muy buena. Y hay una plataforma digital común también. Entonces ahí, bueno, pues ahí la valoración de los recursos ha sido positiva. También una estructura técnica un poco más estable, como decía en la otra, en el bloque de implementación. Y bueno, pues ahí pues también eso apoya, ¿no? En el caso de Cataluña, en el programa Coeducat, bueno, pues también hemos identificado que hay un portal digital con guías, itinerarios formativos, recursos. También hay una red de intercambio entre centros como que funciona bastante bien. Y bueno, eso también como hace
al final también por la práctica o por la interacción entre centros, pues que funcione bastante bien, ¿no? Que a veces también, como sabemos, pues depende un poco de quiénes estén en ese momento intercambiando esos recursos, qué tiempo tengan disponible, bueno, pues lo que también vamos a repetir muchas veces. Y en el caso de Educastur de Asturias, en cuanto a recursos de apoyo, está la plataforma Educastur, que seguramente también conoceréis o sonará, con un repositorio de materiales que tiene pues también recursos muy valiosos, quizás un poco dispersos o sin una estructura muy rigurosa, ¿no? Y luego también, como pasa también con Eski de Chagún o con otros portales de recursos, bueno, pues lo mismo, que hay un montón de recursos disponibles, pero en qué medida tenemos la capacidad, el tiempo y la estructura para poder utilizarlos de una manera procesual, ¿no? Vale, la valoración técnica, que sería, bueno, pues, como su nombre dice, un poco cómo hemos valorado a nivel global cada plan y cada contexto coeducativo en cada una de las comunidades. Ahí en la tabla de resumen se identifican las fortalezas y las debilidades a modo sintético. Luego, como os he dicho, pues podéis como ver en el informe pues mucho más en profundidad. En el caso de Euskadi, se identifica como fortaleza un avance significativo en institucionalización y sensibilización. Y como debilidad, pues bueno, la falta, lo que ya he repetido un poquito, ¿no? La falta de obligatoriedad de las acciones, de evaluación, sobre todo más estructurada y más externa, y de presupuesto, o más que de presupuesto, de dotación presupuestaria como más directa y más estructurada. En el caso de Navarra, ahí veis, ¿no? Como fortalezas hemos identificado que el modelo es muy sólido, que es coherente, que hay un compromiso institucional bastante, que esto no quiere decir que en los otros no lo haya en absoluto, pero sí que es una cosa que se ha identificado como fortaleza en este caso, ¿no? Y luego también, como decía antes, que la transversalidad o esa perspectiva interseccional está como en los objetivos y en los eduquis, en los contenidos, muy presente, como de una manera pues, más fuerte, ¿no? Y en cuanto a debilidades, pues de nuevo, sin presupuesto específico y con menor participación comunitaria de la comunidad educativa que quizás en otros de los ejemplos, de los planes analizados. Vale, en el caso de Cataluña, Coeducat, tenemos como fortalezas identificadas que es un programa transformador y participativo, es decir, que aquí en este caso sí que se incluye como una participación de la comunidad educativa, digamos, como más exhaustiva. Y como debilidades, pues que hay más brechas territoriales dentro del propio territorio de comunidad autónoma y dependencia de la voluntad docente, que otra vez no quiere decir que en el resto de planes no se haya identificado eso, que ya lo he repetido, pero aquí igual se identifica de una manera más fuerte como de debilidad que en otros de los casos. Y por último, en el caso de Asturias, como fortalezas hemos identificado que hay un esfuerzo técnico muy grande, en su momento, pues una voluntad política como que hizo que el programa pudiera avanzar bastante y una cercanía a la implementación concreta en algunos de los centros. Y como debilidades, por otro lado, pues una ausencia de estructura, de presupuesto de evaluación, que también se repite, y una alta dependencia, que también, como decía antes, está presente en casi todos los planes del compromiso personal del profesorado, ¿no? Vale. La valoración técnica me la he puesto otra vez. Y aquí estarían pues, otros 3 puntos de la valoración, está a modo de resumen síntesis en cuanto al grado de institucionalización, presupuesto y sostenibilidad y enfoque interseccional y de derechos. Aquí no me voy a detener tanto porque creo que estos puntos están bastante integrados en los otros y para no repetirnos, ¿vale? Que si no igual puede ser muy pesado esta parte. Y luego sí que los últimos 3 puntos, que serían participación y gobernanza, evaluación de impacto y rendición de cuentas y síntesis de valoración, en el caso de la participación y gobernanza. En Euskadi hemos sintetizado de esta manera, ¿no? Participación técnica en el diseño, aunque falta de fortalecer los mecanismos, digamos, más de coordinación entre diferentes actores y actrices, ¿no? Entre la comunidad educativa. En el caso de Navarra, la participación institucionalizada y la coordinación interdepartamental son digamos, los puntos que resaltamos. En el caso de Cataluña, que hay procesos participativos, como también he señalado algunos de los puntos bastante importantes con la comunidad educativa. Y en el caso de Asturias, que la participación es pues, más puntual, ¿vale? Esto, como veis, pues es como una presentación bastante sintética que luego, si tenéis oportunidad de leer más en profundidad, pues podéis como ver más matices, ¿no? Y me voy a pasar ya a la última, digamos, como síntesis de evaluación, que sería como el último, ¿cómo se dice?, titular, ¿no? De cada uno
de los planes. En Euskadi, en el caso del segundo plan de coeducación, lo que hemos sintetizado, digamos, es que hay una política consolidada, pero con margen de mejora estructural y que es una oportunidad clave precisamente, pues ahora el desarrollo, bueno, hasta hace poco la creación y ahora igual la implementación y desarrollo del tercer plan, ¿no? Y también pues lo que desde aquí o desde otros lugares se pueda aportar para mejorar esa implementación de ese tercer plan de coeducación. En el caso de Navarra, que es un referente estatal por coherencia, obligatoriedad y acompañamiento, ha sido como ha sido más valorado. En el caso de Cataluña, su modelo pedagógico, aunque bueno, pues requiere también, por otro lado, también lo que se concluye es que requiere un blindaje institucional mayor y también financiero. Y por último, en el caso de Asturias, así como síntesis valorativa, se destaca el ejemplo del compromiso técnico sin respaldo político suficiente en algunas de las fases, ¿no? Y bueno, a raíz de eso, del poco respaldo político o estructural, no siempre político, y de recursos, pues la necesidad de integrarlo más en las políticas educativas, ¿no? De políticas de igualdad, políticas educativas. Bueno, sería un poquito como un resumen como muy sintético y antes de pasar al siguiente punto, no sé cómo estamos de aquí la gente presente o no. Eh, bueno, voy a intentarlo, ¿vale? A ver si podemos hacer como una rondita también para que vosotros podáis como entrar un poco en la sesión. Aquí tenemos a Ruth, ¿verdad? Y tenemos una nueva compañera que ha llegado que si quieres presentarte, no sé si se te ve. Te oyen, o sea, está, ¿Te oye por oyen? aquí, ¿vale? Sí, si quieres asomarte para que te vean. Hola, soy Irene de la Salle Bilbao y soy la responsable de Esquieta de la ESO. Vale, Es que te caso. vale. Qué ricasco, Irene. Entonces, nada, un poquito como una segunda ronda, ya nos hemos presentado todas, os habéis presentado sobre todo de qué centro venís y qué relación tenéis con la coeducación, ¿no? En qué tipo de grupo, de estructura estáis dentro de vuestro centro. Pero sí me gustaría invitaros a que hagamos otra rondita más a partir de este análisis que habéis oído, que igual ahora es mucha, mucha información y muchas palabras, pero bueno, algunas seguro que ya lo conocéis o tenéis interiorizado. Más como que os centréis en poder compartir un poco ahora en este grupo cuál ha sido vuestra relación con el segundo plan de coeducación, digamos más en la práctica de vuestra labor docente a la hora de implementar la coeducación en vuestro centro. Que nos podáis contar un poco qué relación habéis tenido con el segundo plan, qué grado de conocimiento, qué grado de acercamiento, qué grado de interiorización. Y a raíz de eso, si podéis un poco adelantar, aunque luego haremos otro momento más de profundizar en eso, pues qué cosas o qué aspectos positivos y negativos, por decirlo de alguna manera, habéis podido identificar, ¿no? en esa implementación de ese segundo plan. ¿Sí? ¿Se me entiende? Es decir, un poquito ese segundo plan a nivel autonómico en vuestro desarrollo más concreto de vuestro centro, en vuestra labor de coeducación, pues digamos, cómo ha sido, ¿no? Ausente, no lo hemos tenido en cuenta para nada, ha sido valioso en estos puntos y deficiente en estos. No sé si cada una desde vuestra experiencia, pues podéis compartir un poco cómo ha sido. No sé si igual. Venga, vale, sí, sí, te animas, Irene. Igual, mira, igual si pones ahí al lado de Ruth. Vale, así te ven. Eso, voy a poner. Vale. Bueno, yo cuando entré en el cole, pues empecé a desarrollar actividades de igualdad de género, pues tanto en momentos significativos como pues bueno, ir un poco con esa perspectiva en las reuniones o un poco diluido, ¿no? O Ajá. sea, como una iniciativa personal mía y de algún grupito de profes. De ahí hicimos un grupo que era Chocomorea, que nos costó un poco también, pues bueno, con el equipo directivo pensarlo un poco. Y de ahí el año pasado nos pusimos a ponernos dentro del marco del plan de Esquirecha. Ujú. Pero el responsable de Esquirecha es el coordinador de primaria. Entonces, yo estoy más en el día a día, en lo que vamos, o sea, pues por ejemplo, en el 8M, toda una semana hacemos una serie de actividades en la ESO y bachiller en torno a, pues, a la igualdad de género, a la prevención de violencias, el 25N, por supuesto, pero luego, por ejemplo, pues hice una encuesta para detectar la desigualdad en los grupos de trabajo cuando hacen trabajos en equipo, en la y bachiller, pues detectaba una desigualdad enorme en responsabilidad
que cogían las alumnas respecto a los alumnos. Ujú. Hicimos una encuesta a 3 cursos, a primero, tercero y primero bachiller, y salió efectivamente que su percepción también era esa. Entonces luego eso ha habido un feedback al alumnado y bueno, pues todo eso lo hemos metido en el plan, pues más vamos pensando cosas y luego las incluimos en el plan más que al revés. Ujú. Y yo la verdad es que no tengo mucha idea del plan, la verdad. Ujú. Yo Cuando, creo cuando hablas de plan, hablas del plan del centro, ¿verdad? sí, Vale. bueno, del plan del centro De coeducación. sé lo que pasa en Ujú. eso y bachiller, Ujú. pero de qué es lo que deberíamos hacer, no lo sé. Ujú. Yo sé lo que hacemos y que eso luego lo trasladamos Ujú. y Vale. sobre la marcha. Vale, qué ricasco. Así es. Aquí, Sí. Ruth, contarnos un poco. Eh, yo respecto al segundo plan de coeducación de Euskadi, nosotros, bueno, el anterior responsable de Hezkidetza que estaba en el cole, yo creo que estaba muy sensibilizado y muy, bueno, era un tema muy importante para él, entonces yo creo él sí que se lo leyó y sí que luego cuando yo cogí un poco la responsabilidad, sí que me enseñó Hezkidetza Gunea, sí que me enseñó Sortxizutabea, que bueno, todo lo Ujú. estuvimos trasteando, pero es verdad que mi sensación era un poco que quedaba entre nosotros. Luego nosotros lo hemos intentado llevar, lo hemos llevado y les hemos explicado cómo pues lo pueden meter en el plan de tutoría, que por Ujú. otra parte está totalmente saturado por mil Ujú. cosas, entonces pues ahí siempre es un poco conflicto porque todo se quiere meter ahí, pero sí estoy de acuerdo ahora que has hecho el análisis que hay, o sea, yo considero que el material está muy bien, todo lo que se trabaja es muy necesario, encima está dividido por, bueno, por cursos o por ciclos, Ujú. o sea, en realidad es una maravilla, Ujú. pero como no hay una estructura dentro del cole, no hay un tiempo para implementarlo de verdad, para meterlo de verdad en todos los planes de tutoría de todos los cursos, al final queda un poco a voluntad de ese grupo de tutores. Y es una pena. Y Ujú. luego no se habla con otros ciclos, entonces hay veces que repetimos actividades o que de repente una de las subtabes no se trabaja cuando es muy importante. Entonces es una pena porque sí que creo que es un material muy valioso, ¿eh? Ujú. Pero falta pues tiempo, recursos, planificación, no sé muy bien cómo se podría eso Ujú. solucionar, ¿no? Pero igual, pues poner por cada ciclo una persona que entre ellos hagan un grupo, que hagan el plan Ujú. y luego sacarlo un poco de tutoría también. Ujú. Eso ya sería, bueno, no Sí, sé, que sea transversal de verdad. que sea transversal de verdad porque tú ves el material y es que lo puedes meter en cualquier asignatura. Ujú. Pero ahora mismo, tal y como está, es verdad que está a voluntad. Entonces, como ha dicho Irene, yo estoy totalmente de acuerdo, pues como ella tuvo una iniciativa personal, pues si tú le das importancia lo haces y que le da importancia a los contenidos de lengua castellana, Ujú. pues no. Y es una pena, porque es verdad que es muy valioso. Pero Vale. es que Chagún está muy bien, Ujú. en mi opinión. Vale, es que ricasco, Ruth. Vale. Pues a ver si por aquí queréis compartir Miriam, Eunate y nos falta alguien, ¿no? Carmele se ha tenido que ir ya, vale. Sí, tenía reunión y Vale, no sé si vuelve o puede sí, volver. vale. Entonces, no sé si Miriam, Eunate nos podéis compartir un poquito más. Claro, yo Espera. añadir un poquito a lo que ha explicado Irene además, porque sí que es verdad que Irene trabaja desde la parte de secundaria y de bachillerato, y un poquito más en la parte de primaria y tal y como ha comentado ella, pues muchas veces desde el comienzo las acciones que se puedan llevar a proponer son más a nivel personal, es decir, o por iniciativa personal. Eh, Luego sí que es verdad, pues bueno, que por nuestra parte intentamos también que haya esa comunicación con las siguientes etapas o las demás etapas y la verdad es que poco más. Ujú. Vale, es que ricasco. Y Eunate. Eunate, ¿no? No sé si... No sé si puedes compartir. Vale. Vale, pues qué ricasco. Aquí hay una buena nueva incorporación, Amaya. Ah, vale. Eso, Amaya, Racha León. Igual está conectando. Vale. Bueno, Amaya, si quieres, cuando. Ahora aparece. A ver.
Kaixo. Kaixo. Maya. Barkatu, es que estaba en clase. Gracias. Pues si quieres presentarte, Amaya, y Hemos dicho solo nombre y sí, cole. al principio Pues, nos hemos presentado como eso, nombre y el cole en el que estáis y un poco en qué grupo de coeducación o cuál es vuestro lugar ahí. Y ahora hemos hecho una segunda Vale, ronda, que no sé si te viene igual un poco de demasiado de sopetón, pero si no, pues también te animamos. Hemos compartido un poco, después de que presenta un breve análisis de los 4 planes de coeducación que desde ROTIC hemos analizado, Euskadi, Navarra, Cataluña y Asturias, así una tabla sintética de la comparativa. Les he sí. pedido que cada una podía contar un poco cuál ha sido su relación o bien con este segundo plan de coeducación de Euskadi o a través de Ujú. con el plan de coeducación de su centro o con la labor coeducativa, ¿no? ¿Cuál era un poco como la Vale, relación? Si te animas a contar. vale. Bueno, os cuento un poquito. Yo soy Amaya y soy la responsable de igualdad de coeducación de San Viator y Castetxe, de Sopuerta, en Vizcaya. Y bueno, pues nosotros llevamos muchos años trabajando la igualdad. Desde el 2013 que empezó el primer plan, la trabajamos ya de forma más sistemática, pero ya llevábamos trabajando varios aspectos pues antes, ¿no? Pero más a nivel informal. Con el segundo plan, bueno, pues hemos tenido pues, bueno, la misma implicación que con el primero, ¿no? Estamos intentando estar a tope siempre. Lo que pasa que hemos tenido muchas dificultades con tema de recursos humanos, ¿no? Yo me he encontrado muchas veces sola en un equipo con otra persona o con 2 personas como mucho, ¿no? Ahora, bueno, este curso estamos 5 personas que no habíamos estado nunca, tanta gente, o sea que estamos con María, que nos está ayudando desde Alboan, nos está ayudando a hacer el diagnóstico. Y bueno, pues estamos dando pasos poco a poco y acostumbrándonos a trabajar más en equipo, ¿no? Porque yo no, como que estás poco acostumbrada porque tienes que tomar las decisiones rápidas y con otra persona sola, entonces era todo como mucho más rápido, pero nos faltaba mucho, ¿no? No sé, bueno, me entendéis perfectamente. Ujú. Eh, y no sé, bueno, pues hemos estado bueno, no, 3 veces hemos conseguido una subvención de gobierno vasco para poder seguir el plan también y ya se nos han acabado, entonces ahora tenemos que hacerlo por nuestra cuenta, ¿no? Pues tenemos muchos contactos en todos estos años que hemos estado trabajando la igualdad y bueno, pues conseguimos cosas gratuitas mediante pues, fundaciones, asociaciones y bueno, pues intentamos llevar un poco siempre con una planificación, basándonos en el plan y bueno, dar un poco la expectativa de lo que va a ser este tercer plan, ¿no? Ujú. No sé Vale. si está un poco en la línea que estabais Ah, comentando o me he ido yo un poco de... Es que ricasco. De hecho, al principio de la sesión, Amaya les he comentado un poco que el objetivo o los objetivos del proceso del GYM en este momento, aparte de ahora con lo que trabajamos esta sesión y quizás la segunda, completar un poco el análisis del segundo plan coeducativo vasco con vuestras aportaciones y sugerencias, ideas, va a ser un poco también trabajar juntas cuáles son las recomendaciones o propuestas de mejora o de mejora en la implantación que tenéis de cara a este tercer plan de coeducación, ¿no? O sea, un poco del análisis Ujú, conjuntamente de lo que ha sido el segundo plan y su implementación, ¿no? Qué retos, qué vacíos, qué dificultades, ¿no? Qué logros, pues un poco identificar juntas, sí, vale, pues cuáles son las cosas más importantes que sí o sí tiene que tener el tercer plan o aún teniendo lo que tiene que tenerlo de verdad, ¿no? O sea, qué mecanismos ya. hace falta para que se desarrolle. Bueno, entonces lo iremos trabajando Ujú, igual más en la segunda y la tercera sesión. Vale, vale, Antes bye, de pasar a la siguiente fase, y como bye, yo me voy a salir vale, enseguida, no sé si quieres intentar poner el cambio. Por esto. vale. ¿Y cómo tendríamos que...? No sé, Perdón, ¿eh? Las que estáis en casa. bai, barkatu. Es que ni yo no lo hizo Naina Maya. Vale, hor zaude, vale. Ay, no, hemen. a ver. Vale. Sería para proyectar. Entonces era por si acaso, porque Vale. yo sepa, Venga, sí. y Así así ya tú estás igual, más. bai, Ok. Venga. Ok. y si quieres ahora sigue y voy comprobando. Ahí, ¿no? Ok. HDMI. Vale. Eso. Voy a comenzar esto. Y lo puedo poner igual en esa. Y así, la para no cortar Vale, luego. vale, perfecto.
Barkatu, eskerrik asko. Bye. Un break de un minuto. Y seguimos. Seguimos. Y pruebo. Vale. Bueno, jarraitu zuen grados y vamos. Vale, vamos. Vale, pues después de esta primera ronda voy a seguir un poquito más, compartiendo un poco más de este estudio, de este análisis comparativo que hemos hecho. Vale, vamos a partir de... Sí, yo creo que sí que está poniendo. Ahí está. Vamos a partir del análisis comparativo, es decir, lo que ahora voy a presentar son convergencias, vacíos comunes del análisis de los cuatro planes que hemos podido, digamos, concluir, aunque luego nos vayamos a centrar más meramente en el plan vasco. Bueno, pues seguro que nos ayuda también un poco esa comparativa y esas cosas que hemos sacado, digamos, comunes de los cuatro planes, también nos va a ayudar un poco a sacar lo del nuestro. ¿Vale? ¿Veis? No sé, No sé dónde ponerlo. la luz, sí. Vale. A ver, Ahí. más o menos ahí quito esto de aquí. Vale. Venga. Entonces, eso, como os decía, os voy a presentar otra parte del estudio, vale, que son las convergencias entre los planes, las divergencias y los vacíos comunes que hemos identificado, ¿vale? Esos tres puntos antes de pasar a las conclusiones finales. Y un poco mi propuesta es que después de contaros un poquito esto, podamos trabajar, a ver si puede ser por parejas. Igual aquí hay dos personas y a ver si podemos conseguir en el Zoom hacer una pareja online o dos, a ver cómo lo hacemos y luego lo organizamos para que podáis trabajar a partir de toda esta información que hemos compartido durante la tarde y lo que vosotras ya tenéis en vuestra, digamos, trayectoria y experiencia, poder identificar algunos retos y dificultades no, retos y oportunidades, perdón, o logros que tenemos en cuanto a nuestro plan de coeducación y nuestra labor coeducativa. Bueno, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, ahora, eso, convergencias, divergencias y vacíos comunes que hemos identificado de los cuatro planes, ¿vale? Entonces, las convergencias, que serían eso, las apuestas comunes o elementos compartidos entre los cuatro planes de las cuatro comunidades autónomas, pues como veis ahí, a modo, digamos, resumen, hemos sintetizado estas, ¿no? Por un lado, que hay un reconocimiento de la coeducación como política pública estructural, es decir, todos los planes parten de esa premisa y bueno, aunque parezca ahora una obviedad, quizás hoy en día no siempre lo ha sido y por lo tanto ahora hay que seguir señalándolo como una convergencia que tienen estructural todos los planes, porque como sabéis, todos los logros feministas en algún momento de crisis o de cualquier cosa pueden retroceder. Entonces, como seguir manteniendo esta estructura de reconocimiento de la coeducación como una política pública, es decir, como algo que tiene que ser así por proyección, pues una convergencia o una apuesta común que hemos como resaltado como algo importante, ¿no? La segunda sería la centralidad del profesorado como agente de cambio, ¿no? Y aquí pues bueno, también tiene mucho que ver pues, que también con el grupo en el que estamos, ¿no? Un grupo de incidencia política, en este caso de profesoras, mujeres, pues que sois agente de cambio feminista, coeducativo, y también hemos visto como convergencia de los cuatro planes, que es un punto en común de todos ellos y que también creemos que se tiene que resaltar o que es importante resaltarlo. Luego también, como habéis mencionado también vosotras, que hay un desarrollo de recursos didácticos y materiales de apoyo ingente, ¿no? O sea, que hay muchos recursos, muchas guías, materiales muy buenas, de buena calidad, que eso está, digamos, como, aunque hay que seguir siempre evaluándolos, cambiándolos, adaptándolos a las nuevas realidades que pueda haber, adaptando las metodologías, etcétera. Creamos que eso es digamos, un avance o un elemento que está conquistado en las políticas de coeducación. Aquí tenemos unos pequeños problemas con el proyecto, pero no pasa nada. Vale.
Aparte de esto, este es el cuarto punto convergente que hemos visto entre los planes, es que hay al menos una voluntad generalizada de transversalizar la coeducación o la igualdad en la práctica coeducativa. Y aunque hay un diferente grado de alcance, un diferente grado de voluntad, y también, como decíais y todas sabemos, a veces depende mucho de qué personas estemos y en qué momento para que esto sea más o menos eh, potente, digamos, bueno, se ha observado como elemento común entre los cuatro planes. Y luego también que hay una consolidación progresiva. Es verdad que a veces cuando mencionamos frases así como muy contundentes se quedan fuera muchos matices, ¿no? Pero bueno, sí que podemos concluir que en los cuatro planes, en su desarrollo, se ha visto que las figuras de coordinación de coeducación, las figuras coeducativas, responsable, coordinación de coeducación, responsable de coeducación, pues que se van consolidando a diferente grado y diferente manera, pero sí que hay a grandes rasgos como esa convergencia, ¿vale? Eso en cuanto a convergencias entre los cuatro planes. No sé, no Sí, sé. pues, A ver. Es que a veces es esto. Compruebo la conexión de entrada. Si permito. Ahora. Vale, venga, a ver si. Bueno, ¿y ahora? ¿Qué pasa? Está ahí de la Vale. Oh my God. Mejor semana se me Bueno, ¿Ahora estáis viendo la presentación o solamente vale. ¿qué está pasando? No te vemos a ti la presentación, ¿no? No sé por qué. No, porque no está. No entiendo nada. A ver, tranquilidad. Es que ahora no me funciona nada. Voy a quitar esto, ¿eh? Suena todo. Compartir. Ahí estamos. Pues nada, vosotras escucháis y ya está. Sí, sí. Ahora. Ahora, Ahora se ve la presentación. Sí. flipas. Vale, venga, seguimos. Vale, esas eran las convergencias, sabemos un poquito las divergencias, también un poco a grandes rasgos, ¿no? Lo que hemos visto de diferente, digamos, o bueno, pues eso, de más divergente entre unos planes y otros, ¿no? Por una parte sería el modelo institucional y la naturaleza jurídica de los planes. Como he dicho al principio, en algunos casos hemos analizado un plan coeducativo en sí, como puede ser el caso de la Comunidad Autónoma Vasca, ¿no? Un plan de coeducación que tiene como su desarrollo, su estructura, sus objetivos, acciones, su vigencia, a priori su momento de evaluación, de revisión, de generar un siguiente plan, en este caso el tercero, ¿no? Y en otros casos como Cataluña o Navarra en diferentes momentos no ha habido en sí lo que es un plan de esa naturaleza o de esa forma jurídica, sino más programas que se han ido desarrollando, que a veces han estado dentro de un marco más grande como un plan, a veces no. Entonces, bueno, en ese sentido sí que hay una divergencia entre los planes analizados. Luego, otra de las divergencias, el grado de exigencia y de obligatoriedad, que también lo mencionaba un poco al principio al explicar la tabla de síntesis. Eso, a veces ha habido algunos planes o algunas partes de esos planes que han tenido un desarrollo, digamos, como de una implementación más obligatoria, ¿no? Y se ha sostenido al final la obligatoriedad, como se sostiene, es dotando de recursos, ¿no? Dotando de una estructura, de unos recursos, de unas personas que puedan dedicarse de una manera más o menos periódica o con una estructura a desarrollar esos planes, ¿no? Pues ahí sí que vemos que en algunos planes ha habido más esa obligatoriedad o esa estructura que ha favorecido el desarrollo de los planes y en otros casos pues más débil ha sido esto, ¿no? Vale, la tercera de las divergencias que también he mencionado un poquito en la tabla al principio es la presencia del enfoque feminista e interseccional, que en algunos casos, pues digamos que al menos a nivel de documento y a nivel de marco normativo y marco también filosófico o político, ¿no? O las dos cosas al mismo tiempo, nos estamos refiriendo más a un enfoque de igualdad de género, de igualdad real, ¿no? Un poquito más desde ahí,
como más limitado o menos ambicioso, como decía al principio, y en otros planes, como puede ser igual más Navarra y Cataluña, sí que hay unas referencias más explícitas, no solamente referencias en los objetivos, sino luego en las acciones, en las maneras de implementarlo. Agur María, más referencias al feminismo, a los derechos humanos, a la interseccionalidad, así como en Euskadi y en Asturias esas referencias son un poquito más vagas. Se queda un poco más como en la superficie, o bueno, más que en la superficie, como en el paso anterior de la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades, la igualdad de género más en lo binario, pero le falta un poquito ir más allá, ¿no? Un enfoque más feminista, más interseccional y más de derechos humanos, ¿no? Aunque hay referencias, o sea, no queremos decir que no se mencionen, pero sí que está menos desarrollado. Otras divergencias que hemos visto ha sido también, que se ha mencionado un poquito también en el cuadro de síntesis, es la participación social e institucional. Es decir, por un lado, la relación entre la institución o la administración, mejor dicho, y los centros educativos, y luego dentro de los centros educativos, la participación de la propia comunidad educativa, familias, profesorado y alumnado en el desarrollo y en la implementación de los planes y de las acciones que están dentro de cada plan, ¿no? Vale. Otra de las divergencias sería la vinculación con marcos internacionales y globales, que también tiene mucho que ver con lo que decía hace 2 puntos, con el tema de la interseccionalidad, de la perspectiva de derechos humanos, del enfoque feminista, que otra vez, ¿no? Pues en Navarra y Cataluña, en sus planes, programas, sí que establecen de forma más clara, más directa la conexión con esos marcos internacionales, como la CEDAW, bueno, la Agenda 2030 hemos mencionado ahí porque sí que se menciona. Y sin embargo, en el caso de Euskadi y Asturias, pues sí que se mencionan de forma general, pero hay una vinculación como más vaga, ¿no? Se quedan, como decía antes, más en el nivel de la igualdad de género, la igualdad de trato, la igualdad de condiciones, que es necesaria, imprescindible, pero como que falta ese pasito más de ir hacia un enfoque feminista más interseccional de derechos humanos. Y luego también pues el tema de los sistemas de evaluación y seguimiento, que también ha salido antes bastante, ¿no? Hay unas estructuras más desarrolladas en el seguimiento en el caso de Navarra y Cataluña, y sin embargo en Euskadi y Asturias pues los procesos de evaluación han sido pues más limitados o más, sí, escuetos, digamos, ¿no? Es verdad que en el nuevo plan coeducativo, en el tercero, sí que se preveía o sí que después de la evaluación, digamos, las valoraciones que se hicieron del segundo plan, incluir un sistema más sistemático para el tercero, pero bueno, sí que ha sido un punto bastante flojo también en el caso de Euskadi. Vale, y el tercer, digamos, bloque que queríamos traer un poquito así son los vacíos comunes, que tienen que ver tanto con las convergencias como con las divergencias que ya os he comentado un poco, que sería un poco, pues, y ya vamos, que no hay nada que sea nuevo, ¿no? Que ya conocemos, pero bueno, como que nos ayuda igual a estructurar un poco y a poner en común la realidad que todas vivís en vuestros centros, los vacíos comunes, ¿no? Los límites a nivel estructural que tienen estas políticas coeducativas, que si bien están reconocidas, ¿no? Como políticas necesarias y todo lo que acabo de señalar, pues sigue habiendo unos vacíos, ¿no? Y bueno, pues como siempre son la falta de asignación presupuestaria, la falta de recursos de una manera igual sostenida y estructurada, ¿no? Porque como decíais, sí que ha habido presupuesto, sí que ha habido dotación presupuestaria, ¿no? Ha habido centros que han recibido durante ciertos años una subvención por parte del gobierno vasco para desarrollar sus planes, pero hay vacíos, ¿no? Porque luego llega un momento en el que ya hay un desarrollo o una implementación más asentada, pero llega un momento en el que hay que continuar y hay un vacío, ¿no? O sea, como que todavía no está transversalmente en el sistema educativo, como bien sabéis, esa coeducación, ¿no? Como algo imprescindible, de primera línea y prioritario. Luego, la articulación con otras políticas públicas, ¿no? Que siempre se menciona esa transversalidad, que a veces es como una palabra, lo mismo que interseccionalidad, como un poco así comodín, ¿no? Pero luego llevarla a la práctica o sí, implementarla en las acciones en concreto, pues no suele ser algo que sea todavía muy generalizado, ¿no? Entonces, como tenemos planes de coeducación, planes de convivencia, planes de protección a la infancia, planes de diversidad, de cooperación y como a veces pues falla un poco, nos falta todavía cómo ligarlos, ¿no? Porque en muchos puntos están totalmente unidos, ¿no? Y se tocan con los casos que podéis conocer en vuestros centros o con las realidades que queréis trabajar. No siempre tiene que haber un caso en el que pase algo como un conflicto, ¿no? Pues que se toca pues, el tema de las políticas de infancia, con las políticas de juventud, la igualdad, la diversidad, la cooperación y otros, ¿no? Entonces, como esa articulación todavía es débil en todos los planes que hemos analizado y podemos decir que en las políticas coeducativas a nivel
pues estatal en este caso, ¿no? Luego, bueno, también como sabéis, ¿no? Como decíamos, hay muchos contenidos, hay muchas guías, publicaciones, material súper bueno, súper desarrollado, metodológicamente, digamos, casi pues ya impecable, pero no hay una transformación curricular significativa, ¿no? O sea, el currículo educativo, pues aunque haya avances, haya cambios, haya innovaciones, bueno, pues vosotras mejor que nadie sabéis por dónde va y cómo es muy difícil que esa perspectiva feminista coeducativa transforme realmente el currículo educativo de una manera como, bueno, pues integral o, como se dice, radical, ¿no? Para que realmente con todo lo que enseñamos en el centro, no solamente contenido, sino como sabéis, con todo lo que forma parte de una comunidad educativa, estemos transformando de manera feminista pues las estructuras y las relaciones, ¿no? Luego también, pues la participación limitada de alumnado y familias, bueno, pues que os voy a contar, ¿no? Y también una sociedad en la que la participación, por un lado, cada vez es más costosa por el ritmo de vida y también porque hay una proliferación de oferta participativa de un montón de cosas, pues bueno, pues lo que pasa, ¿no? Que cuesta mucho lograr que la gente se implique en algunos procesos. Y luego también pues, una atención insuficiente a otras desigualdades estructurales, que también tiene que ver un poco con la débil articulación con otras políticas, ¿no? Pues la perspectiva antirracista es algo que todavía está como muy por desarrollar, ¿no? Y muy más que desarrollar, por comprender, ¿no? Por nuestra parte, la mayoría, pues personas blancas, ¿no? Pues entender lo que realmente significa el colonialismo, el racismo como racismo estructural y, bueno, pues incorporarlo también a nuestra mirada feminista y coeducativa, ¿no? La necesidad de estrategias de comunicación y de cambio cultural también la hemos identificado como un vacío común. La escasa conexión con otros agentes, y que es verdad que ahora, por ejemplo, en este caso en el gym estamos en un marco en el que se colabora o se trabaja conjuntamente con Alboan, que en este caso pues un agente social diferente al sistema educativo, ¿no? Es una práctica, un ejemplo de esa conexión, pero a nivel general pues cuesta, ¿no? Porque el sistema educativo está ahí como en su sistema, el sistema sanitario, las ONG, las asociaciones, el movimiento feminista, ¿no? Y como, pues lo mismo que con la participación, esa confluencia, pues cuesta, ¿no? Y también es un vacío. Y lo mismo que con la falta de articulación con otras políticas, pues también la débil vinculación con la educación para la ciudadanía global, que también tiene que ver al mismo tiempo con lo que comentaba del colonialismo, del antirracismo, ¿no? Cómo incorporar también esa visión de global local, fuera, dentro, aquí, allí, ¿no? Y incorporar las diferentes realidades, los marcos internacionales, la justicia social, ¿no? Y no solamente desde nuestra mirada pues más eurocéntrica o blancocéntrica o muchas céntricas, ¿no? Vale, eso sería un poquito a nivel de convergencias, divergencias y vacíos comunes en ese análisis que hemos hecho entre los 4 planes coeducativos. Y luego, bueno, pues en esta infografía que os presento ahora, que bueno, Irene y Ruth no la... Ah, la ven ahí, va perfectamente. Pues se resumen un poco de ese análisis comparativo las conclusiones o 10 conclusiones principales, 4 factores de sostenibilidad y 3 elementos estructurales clave, que igual también a veces como estas fotos así como boom, ¿no? Pues nos ayudan como a ver un poquito a nivel visual cuál es la idea general, ¿no? Entonces ahí podéis ver un poco las conclusiones principales, que también algunas son repetirnos, ¿no? Enfoque estructural sistémico, voluntad política sostenida y liderazgo institucional, estructuras estables de coordinación, que ya lo mencionabais también vosotras en vuestros centros, lo vivís, ¿no? Esa falta de estructuras de coordinación estables, la conexión con las políticas locales, ¿no? Lo mismo que decía ahora de conectar con políticas a nivel macro, también a nivel del municipio, del barrio en el que estamos, cómo se converge o se unen las políticas coeducativas con las políticas de los servicios sociales del ayuntamiento en el pueblo en el que estamos o de otras necesidades para que, digamos, podamos actuar de manera comunitaria, ¿no? Bueno, la producción y adaptación de materiales y recursos contextualizados, formación, la participación, la evaluación continua y del impacto, la protección frente a retrocesos y resistencias, que es un poco lo que señalaba antes, ¿no? Así que es verdad que una de las convergencias que hemos identificado es que la política coeducativa está como reconocida como política necesaria y estructural, pero pues tenemos que seguir reforzando que eso sea así, porque en cualquier momento no está bien dicho, ¿no? Pero que puede ser que haya un retroceso en derechos feministas, como ya sabemos, ¿no? Entonces, bueno, pues seguir como haciendo hincapié en que es algo estructural, político, tal. Y luego la mirada comparativa, ¿no? Lo que decía, interseccional, derechos humanos, orientada a la ciudadanía global, que tenga en cuenta pues, global, local.
En cuanto a elementos estructurales clave, presupuesto, acompañamiento y marco normativo. Y en cuanto a factores de sostenibilidad, es decir, que hagan la coeducación sostenible más allá de la acción o el objetivo concreto, pues continuidad política y compromiso institucional, equipos técnicos con formación y permanentes, que bueno, pues también pues tiene que ver con pues la mayor o menor posibilidad de permanencia del profesorado, tanto en lo público como en lo concertado como en lo privado, ¿no? Pero bueno, pues es importante. Los procesos de institucionalización formal y por último pues la evaluación sistemática y generación de evidencias, ¿no? Para que vayamos teniendo pues un repositorio y unos documentos a los que poder acudir y ver como este, por ejemplo, este análisis, esta investigación, qué es lo que hay, qué experiencias podemos tener como referencia, etcétera. De cara a la siguiente sesión, yo sí que os invitaría, en la medida en que tengáis tiempo y posibilidades, de que le echéis un vistazo al informe. Igual para quien no disponga de tanto tiempo como para leérselo entero, que bueno, tampoco es que sea muy largo, pero bueno, pues es un tiempo el que habría que dedicarle, son como 70 páginas, 80 si quitamos los anexos, 75 más o menos. Pero bueno, creo que sí que sería interesante, pues como que lo tuviéramos un poquito, aparte de lo que ya os he contado yo hoy, pues un poquito más fresco, más interiorizado y os puede ayudar bastante las infografías que contiene el plan, ¿no? Porque aparte de esta que ahora veis en la pantalla, hay otras que también, pues, por ejemplo, la tabla que he presentado al principio de elementos. La tabla de resumen de la comparativa de diferentes bloques temáticos también estará en una infografía. También hay otras con recomendaciones, que será además el tema que trabajemos en la segunda y tercera sesión. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que quien pueda leerse el informe, genial, pero igual quien no pueda, pues estas infografías o esquemas pues nos sirven, ¿no? Para tenerlo más fresco. No sé si con respecto a todo esto queréis hacer alguna pregunta, alguna puntualización, alguna No, opinión. perdona, el informe es por dónde lo podemos conseguir o dónde va a estar en algún sitio. Yo creo que el informe, tanto en euskera como en castellano, se va a publicar digamos, ¿cómo se llama? Lo que tiene Alboan, Lucalboan, ¿no? O al menos la gente que estáis en red con Alboan, seguro que se os hará llegar. De todas formas, para las personas que participáis en el gym, ya María ayer mandó un email en el que había un enlace y yo creo que podíais acceder a los documentos, ¿verdad? Es verdad que todavía está un poco en proceso de finalización porque el documento en castellano sí que está maquetado, pero el de euskera todavía no. Entonces, bueno, pero ya creo que vosotras, al ser parte del GIM, podéis acceder a los documentos y el de castellano está maquetado. Yo, el tema LGTBIQ+, por ejemplo, ¿Lo veo, oís? no sé si, ¿Sí? hola. Vale, te oigo. Veo ahí un poco de vacío, la verdad, porque el Ujú, tema de igualdad de género, pues hay muchas profes que estamos sensibilizadas, las alumnas, siempre en cada curso hay un grupito, pero este tema de la diversidad sexual, identidad y tal, no sabemos por dónde cogerlo, no se ujú, menciona y tenemos pues, alumnos y alumnas ahora mismo que no tienen ujú. no sé, no les podemos ayudar Ya. desde el cole, ¿no? Y no favorecemos espacios donde se vea que hay diversidad en ese aspecto. ¿Más por falta de herramientas o de conocimiento? Sí, y de atrevernos, yo creo, que Ujú, igual no tenemos conocimiento, entonces no nos atrevemos, ujú. no por falta de sensibilidad, creo, pero un poco porque en ese sentido no No hay tantos sabes. recursos Ujú, o no sé, ujú, sí. ujú. Vale, en la línea de lo que comenta Irene, ahora sí que, si os parece, yo que os propondría, si podéis estar no sé, tenemos las 4 menos 10, unos 10 minutos, 15 minutos, Ruth y Irene aquí por su parte, y luego no sé si Amaya, Miriam y nadie más ahora, ¿no? A ver, que tengo un lío aquí, porque Unate ya no está, y Irene eres tú que estás ahí también. Sí, Si Amaya y Miriam podríais a nivel online, no sé si yo os puedo hacer una sala de Zoom o si no hablar por el chat, como prefiráis. quitamos el sonido. O O sea, quitamos el sonido y Jessica y Laura por un momento se ausentan y podéis hablar entre. ¿Cómo lo veis? Amaya y Miriam. Yo tengo 10 minutos, en 10 minutillos tengo que marcharme, pero si podemos hacer algo en estos 10 minutos, por mí. Vale, pues si podéis hacerlo en esos 10 minutos y luego Amaya nos lo traslada por parte de vuestro Claro, equipo, genial. sí, Vale, sí. sería. Ay, ¿te parece, Amaya? Os oigo fatal, no sé lo que estáis diciendo, perdón.
¿Nos oyes Si me, mejor? si me- A ver, ¿me oyes? os- ahora sí te oigo, pero hay un rato que no se me va el sonido, no sé qué me pasa. Vale, la Sí, propuesta sería dedicar 10 minutos por sí, pareja, que estáis ahora mismo cuatro profesoras, Miriam y tú, en el Zoom, si podéis, bien sea hablando, igual por el chat si es más fácil, si no sois bien, y aquí Rute e Irene, vale, o con lo que hemos ido compartiendo durante la sesión, que identifiquéis juntas tres, digamos, logros, podemos decir, tres. Sí, logros que desde vuestra experiencia como profesoras coeducativa hayáis identificado que en los últimos años se han dado en el área de la coeducación. Siempre va a ser desde vuestra experiencia, ¿no? Desde vuestro centro, teniendo un poco como referencia también ese segundo plan de coeducación, si lo podéis tener como marco en qué medida ha ayudado o no, bien, y si no, pues desde vuestra experiencia y ya está. Por un lado, tres logros y tres retos o tres que hagan falta reforzar, tres cosas, ¿no? Lo que os vale, es un primer acercamiento a completar juntas el diagnóstico. Vale. Entonces, vamos, lo que os salga, luego lo compartiremos cada pareja en el grupo grande y ya con esto cerramos un poquito esa sesión de cara a la segunda. ¿Vale? Entonces, si os parece, nos damos hasta las 4. Ya Miriam no estará, entonces que te despedimos hasta la siguiente sesión. Es que ricasco. Bai, eskerrik asko zuei. Ay. Y a eso, a las 4 nos vemos otra vez aquí, ¿vale? Qué ricasco. vale. Quitamos. Miriam, seguimos por aquí. Miriam, Miriam. Miriam, no me escuchan. Sí, 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 sí. Igual hacemos por el chat comentado. Como quieras. Vale, vale, sí, porque así ahora nos oímos bien. Va. A ver, voy, ¿eh?
Hola. Ya estamos por aquí. Bueno, mira, igual ahora. Ya está. Espera que me muevo para que le vean a Irene. A ver. Esta partida no te ven, ¿eh? Para- Cerco y Gómez. Kaixo, tal. Bueno, ya han pasado los 10 minutitos y que es. Ah, mira, nos coge aquí las tres. Sí, lo he hecho eso. Que es poco tiempo, pero bueno, así para hacer una primera Urbilketa aproximación. Pues nada, si os parece, pues los dos grupos, bueno, parejas, compartimos un poquito lo que ha salido y bueno, y luego cerramos. ¿Le apetece empezar? ¿Amaya o Irene y Ruth? No sé, bueno. Venga, le das a Amaya, vale. Bueno, Miriam y yo hemos comentado un poco de los Te juegos oímos que muy mal, Amaya. veíais mal. Sí, creo que es cosa como de tu micrófono, parece. O... ¿Qué he hecho mal? ¿Verdad? Oye, no sé qué será. Sí. A ver. Sí. Yo lo hice. Igual en internet, no sé. ¿Tienes bien la conexión? Bueno, que puede haber esa la conexión que se va bien es por no sé otra cosa. ¿Me oís bien ahora? Es que te oímos muy mal, la verdad. No sé si Vale. quieres mientras, bueno, se me ocurre que presenten ellas un poquito y si quieres escribirlo, aunque claro, si lo escribes no vas a poder escuchar. No sé cómo No sé está. si me oís, pero de todas formas está todo escrito en el chat.
lo que Vale, nos queda. pues si te parece, hacemos primero que compartan Irene y Ruth y luego, si te parece, lo leo un poquito yo. Vale, venga, perfecto. Gracias. Todo vuestro. Sí. Vale, nosotras en logros, lo que hemos visto, uno de los logros ha sido que en general sí que hemos visto en el centro en estos últimos años que ha habido de una forma general pues revisión de material, cambio de textos, cambio de imágenes, se intenta utilizar un vocabulario más inclusivo. Antes lo que se ponía en una carta, estimadas padres y madres, pues ahora es estimadas familias. Eh, y en caso de que no se dé así, siempre hay alguna persona que se da cuenta. Es que este es otro de los logros que sí que hemos notado, que en general hay una mayor sensibilidad. También creemos que ha ayudado el cambio generacional, mucha gente se está jubilando, hay mucha gente joven y eso también ha ayudado. Y yo, por ejemplo, en mi centro, todos nuestros baños son unisex. Hemos quitado los baños de chicos y chicas, ya no hay baños de chicos y chicas, son los baños, los servicios y en todos los baños pues hay una basura, digamos, para lo que puedas necesitar, el papel y cada uno entra en su baño. Y lo que pareció en su momento como muy, pues no costó nada. Es verdad que en cuanto a las aldáguelas, los vestuarios no nos hemos atrevido a hacerlo porque está el tema de la ducha. Nos parece un tema pues más complicado, más sensible o tal. Pero bueno, los baños sí se hizo. Y en general más sensibilidad. Y luego eso, pues sí que estás en clase, seas el profesor de gastelera o de matemáticas o de música y de repente lees una cosa y dices, uy, esto no lo puedo poner. Como más ese... Y eso sí que lo hemos apuntado como logro. Sí. Yo también, pues, le he comentado a Ruth que por lo menos no hay resistencia, o sea, También igual otro tampoco logro. hay iniciativa, ¿no?, de todo el profesorado, Menos pero resistencia. si proponemos cosas, las referentes, pues, bueno, pues nos escuchan y lo aceptan. Por ejemplo, cada vez que hay pues un asesinato machista en nuestro cole de recreo, hacemos 5 minutos de, pues, un momento de escribir su nombre en una cartel que tenemos y la presencia del profesorado en ese acto es muy alta, más alta casi a veces que del alumnado, ¿no? Pero bueno, pues al final somos referentes y está bien que vengan. Y bueno, en mi caso también ha sido el logro, lo que he comentado antes, pues haber enmarcado todas estas acciones dentro pues del plan de Skidecha que antes no estaba. O sea, es que hasta el año pasado no estaba tan estructurado. Entonces, eso ya de por sí, pues ha sido un logro. Vale. Y luego reto. Ah, bueno, Sí, no sé si, a ver, combinamos. si lo oís. Bueno, igual sí, igual hacerlo vosotras y luego ya. Si Vale, los vale. corto. Vale, en Reto. cuanto a los retos, las dos hemos coincidido que creemos que igual sí que se habla más del feminismo, ¿no? Pero en cierta manera, pues creemos que los alumnos se sienten fuera del feminismo, ¿no? Incluso algunos se sienten atacados o entonces sí creemos que hay que trabajar las masculinidades o darles a ellos un espacio o no sabemos cómo, por eso sería un reto, pues incluirles también en la, ¿no? En educar en igualdad, que ellos también son parte de... Y a la vez, con esto unido, vemos que les faltan también referentes entre el profesorado con los que ellos se puedan identificar. Porque, por ejemplo, en el centro de Irene hay muy poca presencia masculina y la que hay son mayores. Y luego yo en mi centro, pues los chicos jóvenes que hay, digamos que son un poco justo los que hay, pues los típicos chicos. O sea, que no... Sí. Entonces, bueno, eso sería pues un poco un reto. Yo comentaba que nos preocupa mucho la manera en la que se relacionan Eso los es. chicos entre ellos. Las amistades masculinas, pues la manera en la que se hablan, con bastante agresividad, siempre con el vacile, que no suelen tener un referente con quien hablar de sus problemas de verdad. Y son grupos muy grandes en los que todos son amigos, pero luego no tienen a nadie con quien compartir cosas más profundas.
Y bueno, pues simplemente, o sea, pues cada uno igual tiene sus lazos, pero que siempre sean ese tipo de lazos, pues nos preocupa. Y Sí. que si hay un chaval que no está dentro de ese grupo grande, está excluido. Yo en las chicas lo que veo son más grupitos más pequeños, pero más diversos, entonces, pues, sí, pues cada chica encaja un poco en un sitio, pero tiene sitios diferentes donde elegir. Ujú. Y eso sí que lo veo como un reto. Yo en tercero y cuarto de la ESO por lo menos veo una brecha de género brutal, que luego en bachiller se reduce, ¿eh? Es Ujú. verdad. Es lo que veo en cuanto a que ya son cuadrillas mixtas, eso se diluye un poco. Pero en tercero y cuarto, sí. ¿Una cosita más? Mm, No, estamos No, nada. lo del tema del LGTBIQ+, que hemos comentado antes. Eso es ahí, a raíz de eso ha venido lo de los referentes, pues no Ujú. tienen un chico que exprese así, ¿no? Ujú. Pues Sí, yo qué sé, que Sí, una expresión más como más femenina visibilidad. o... sí, son todo un poco o Sí. mayores o yo, por ejemplo, en mi centro, mis dos compañeros que tienen mi edad, pues eso, heterosexuales, un ingeniero, o sea, como muy Sí, los estereotipos, ¿no? estereotipo, eso Ujú. es a eso me refería. Ujú. Vale, pues es que ricasco a las dos. Vale, voy a ver si hago un poquito resumen de lo que el grupo de Amaya y Miriam ha trabajado. ¿Me oís bien ahora? No. No, es que soy... No. Sí. Si quieres escribir algo, te leo. Aquí lo que Amaya y Miriam comentaban, pues era el tema, dentro de los logros, pues decían, un logro importante ha sido que podemos tener la figura de responsable de coeducación como referencia. También el fomento de la igualdad desde las edades tempranas, cuestionando estereotipos de género en juego, roles, expectativas académicas, promoviendo relaciones igualitarias. Las formaciones que se han recibido, sobre todo desde Berritzegunes en este ámbito, también como logro. Vale, también la integración de referentes diversos en nuestras programaciones. Hemos incorporado modelos femeninos en distintas áreas, visibilizando aportaciones históricamente invisibilizadas. Ujú. También han sentido ambas apoyo al proyecto coeducativo desde la dirección. Vale. Y en cuanto a los retos, pues destacan que persisten estereotipos y roles, sobre todo fuera del aula, el entorno familiar y social. También que dicen que falta de información en ocasiones, aunque a veces, ya que a veces no hay materiales o recursos didácticos ni formación continua suficiente para el profesorado. Vale. También ven como reto que tendría que haber una mayor implicación del Departamento de Educación para directamente meter transversalmente en todas las asignaturas la perspectiva de género, o sea, como algo más estructural, ¿no? También la falta de asignaturas específicas de educación afectivo-sexual. Horas fijadas destinadas a responsables de coeducación para poder llevar a cabo los proyectos también. Incluso talleres gratuitos, no solo para la pública, sino también a los que puedan acceder. A ver, no solo para la pública, a los que pueden este ámbito. Bueno, entiendo que no solamente para escuelas públicas, ¿no? También para concertadas. Vale. Pues no, es que ricasco a Maya y Miriam también. Vale, pues si os parece, podemos ir cerrando aquí la sesión. No sé si. A ver, si nos ve las tres ahí. Hemos más o menos salvado los problemas técnicos. No sé si Laura y Jessica queréis comentar algo o no procede. Vale, pues nada. Yo agradecer mucho, ha sido muy interesante poder escuchar tanto los resultados del trabajo que habéis hecho, que me parece súper interesante, y también los aportes de las profesoras. Y nada, muy contenta de haber estado aquí. Me ha pasado súper rápido y creo que ha estado muy bien, la verdad. Así que eso. He cogido apuntes de todo, así que voy ya con mi chuleta y súper bien. O también tenemos la grabación, pues Eso luego es. todas también podremos verla, ¿vale? Vale. Nada, es que ricasco a todas. No sé si Sí. Jessica.
Que has quitado justo el... No, nada, solo iba eso, como a agradecer el espacio, porque es verdad que por María conozco mucho de qué es el Gini que se ha venido haciendo y también como el que siempre nos ha transmitido como la importancia de mantener este proceso, ¿no? De incidencia que inició con algo muy, muy pequeño y muy concreto y que ha ido como cogiendo forma de... Desde el cómo piensas que es un plan de coeducación, que sabes que estás, pero el cómo te vas apropiando de él y también cómo tienes como esa capacidad también como profas de generar propuestas y de hecho ir y participar en otro espacio de interlocución como pueden ser las mismas administraciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también es como muy, muy valioso de lo que ha sido el proceso y de también cómo podemos participar como en otros espacios. Y solo añadiría lo que ya había dicho María antes de tenerse que ir porque tenía otra actividad en el cole y es esto queda grabado, María después ya no lo comparte y pues en eso, en ese mismo de correos, nos mandará como una propuesta de fechas para encontrarnos nuevamente. Vale. Qué Bueno, ricasco. es Nos que vemos la ricasco. siguiente. Agur. Gracias. Agur. Agur. Abandonamos y se... ¿No? Jessica, y ya está, ¿no? Sí, yo ya paro la grabación y no pasa nada. Vale. Dale, agur. Venga, agur.